Sucedió finalmente. Dos monstruos lucharon en el nuevo capítulo de Dragon Ball Super, y lo verás completo ahora. Así que, vamos allá. El capítulo comienza en el vasto y silencioso campo de entrenamiento en el planeta del Sr. Bills, donde el cielo púrpura reflejaba la calma antes de la tormenta. Goku, Vegeta y Broly estaban inmersos en otra intensa sesión de combate, perfeccionando sus habilidades bajo la supervisión ocasional de Whis, quien observaba con su típica sonrisa enigmática. Broly, a pesar de ser aún el menos experimentado de los tres, demostraba un crecimiento aterrador. Su capacidad de adaptación en combate era tan brutal como su fuerza latente, que parecía siempre a punto de explotar. Durante un breve intervalo, Goku observaba a Broly con ojos atentos. Un pensamiento comenzó a surgir. Sentía que, por más poderoso que Broly fuera, aún había algo que le impedía controlar todo su potencial con precisión. Tal vez era la falta de referencias, o tal vez la ausencia de un verdadero desafío que lo obligara a superarse sin descontrolarse. Fue entonces cuando, con una sonrisa impulsiva y animada, Goku simplemente desapareció con la transmisión instantánea. Vegeta, con la expresión típica de quien ya esperaba una locura, solo refunfuñó y se cruzó de brazos. Minutos después, la atmósfera comenzó a temblar sutilmente, y Goku reapareció junto a una figura imponente, Jiren, el guerrero del Universo 11, conocido por su fuerza monstruosa y mente inquebrantable. Vegeta frunció el ceño, y Broly dio un paso al frente. Curioso. Sin muchas explicaciones, Goku señaló a Broly y dijo que quería ver hasta dónde podía llegar el Saiyajin de Vampa contra alguien como Jiren. El guerrero gris aceptó el desafío sin dudar. No estaba movido por orgullo o sed de batalla, sino por un sentido puro de propósito. Si aquel combate podía probar los límites de ambos, no veía razón para negarse. Broly, con su espíritu salvaje, aceptó con un brillo de emoción casi infantil en los ojos. La lucha comenzó con Broly en su forma base. Avanzó contra Jiren con una velocidad impresionante, pero la diferencia de poder era abismal. Cada puñetazo lanzado por Broly era desviado con facilidad por Jiren, que ni siquiera se movía con esfuerzo. Una simple mirada seria de Jiren era suficiente para hacer que el Saiyajin retrocediera por instinto. Incluso con su fuerza bruta, Broly no lograba siquiera tocar al guerrero del Universo 11. Percibiendo esto, Broly liberó su aura verde y se dejó envolver por la forma Ikari. El campo de batalla tembló con la liberación de energía, y la tierra a su alrededor se fragmentó. Sus ojos brillaron con un tono feroz, y su fuerza aumentó considerablemente. Ahora, Jiren necesitaba moverse. Todavía no con esfuerzo, pero con atención. Los ataques de Broly en la forma Ikari tenían velocidad y fuerza suficientes para obligar a Jiren a esquivar, retroceder o bloquear, aunque con calma. El intercambio de golpes se intensificó. Broly rugía, sus movimientos cada vez más salvajes, mientras Jiren mantenía una compostura casi impenetrable. Los ataques creaban cráteres, ondas de choque rasgaban el aire y el suelo se desintegraba a su alrededor. Aún así, Jiren seguía un paso por delante. En cada secuencia estudiaba a Broly con precisión, como si analizara a un animal salvaje intentando entender sus patrones. Broly comenzaba a mostrar frustración. Sus venas pulsaban, su respiración se volvía más pesada, y entonces, con un grito feroz, rompió la última barrera y ascendió a la forma de Super Saiyajin. Su aura cambió de verde a dorada, pero aún así llevaba aquel tono primitivo y brutal. Ahora, la diferencia comenzaba a disminuir. Los dos chocaron con fuerza, y el impacto hizo vibrar el espacio. El cielo del planeta tembló con la colisión de los dos titanes. Broly, un Super Saiyajin, comenzaba finalmente a intercambiar golpes con Jiren en igualdad de condiciones. Sus movimientos aún eran salvajes, pero ya llevaban una técnica creciente, algo moldeado por sus luchas anteriores con Goku y Vegeta. Jiren, por otro lado, mantenía su disciplina. Cada golpe que daba era preciso, pesado y directo. Ambos comenzaron a moverse a velocidades tan altas que incluso Goku y Vegeta, a lo lejos, necesitaron activar sus propios estados superiores para seguir el intercambio. Whis observaba con atención, interesado en la progresión de Broly, que estaba logrando lidiar con Jiren por más tiempo que cualquier otro fuera de los propios dioses. Broly rugía con cada intercambio, su furia mezclándose con excitación. Jiren, incluso frío, parecía ligeramente sorprendido. No por estar en peligro,
sino por ver que aquel guerrero incontrolable lograba, poco a poco, moldear su caos en algo más eficaz. La lucha ya no era solo fuerza contra fuerza, estaba convirtiéndose en un choque de evolución contra estabilidad. Las montañas a su alrededor fueron reducidas a polvo. El mar de energía que ambos liberaban distorsionaba la gravedad local, haciendo que las rocas flotaran y la atmósfera ondulara en círculos concéntricos. A cada minuto que pasaba, Broly parecía adaptarse más al estilo de combate de Jiren, y eso era algo que ni Goku, ni Vegeta, ni Whis esperaban ver tan rápidamente. Por fin, después de un brutal intercambio de golpes que formó un cráter gigante alrededor de ambos, retrocedieron por instinto, analizándose el uno al otro. Broly jadeaba, con la sangre hirviendo y los músculos temblando. Jiren, aún tranquilo, ahora mantenía una postura más firme. Reconocía, incluso sin palabras, que aquel oponente no era como los demás, y por primera vez en mucho tiempo apretó los puños con seriedad. La calma momentánea después del choque de fuerzas duró pocos segundos. Los dos titanes se encaraban, pero en el fondo sabían que solo estaban arañando la superficie de lo que realmente podían alcanzar. Y fue en ese instante cuando Jiren, de forma silenciosa, comenzó a elevar su poder. El cambio fue súbito pero devastador. La presión en el aire se volvió densa como plomo, y el suelo se resquebrajó bajo sus pies. Un aura rojiza y flamígera explotó a su alrededor, tan intensa que incluso Whis levantó una ceja con cierto interés. Goku y Vegeta, que observaban de lejos, inmediatamente percibieron la diferencia. Era el mismo poder que Jiren había utilizado en el torneo del poder, pero ahora parecía aún más concentrado, más puro, más absoluto. El espacio a su alrededor ondulaba como si la realidad estuviera siendo distorsionada. Broly, que ya jadeaba de cansancio, sintió esa energía y retrocedió por instinto, con los ojos desorbitados. Algo primal dentro de él reconocía aquella amenaza. Era como si la propia naturaleza le estuviera advirtiendo que aquel ser frente a él ya no era un oponente, era un desastre natural. Y entonces, lo inevitable sucedió. La ira en Broly alcanzó un nuevo pico. Su cuerpo comenzó a contorsionarse, su musculatura a expandirse, y su aura dorada fue rápidamente sustituida por una energía verdosa, caótica, flamígera. Un grito animal rasgó el aire, y el poder descontrolado del Super Saiyajin legendario emergió como una tormenta imparable. Sus ojos perdieron la razón, su mente fue engullida por la salvajería. Era como si Broly ya no estuviera luchando, sino simplemente destruyendo todo a su alrededor. Goku dio un paso al frente, preocupado. Vegeta frunció el ceño, diciendo que aquello se estaba saliendo de control. Whis solo observaba, aún sin intervenir, como si probara los límites del equilibrio entre caos y orden. Broly ahora era una máquina de destrucción pura, su cuerpo irradiando energía suficiente para aniquilar planetas. Partió de un salto contra Jiren, como un huracán verde enfurecido. El impacto del primer puñetazo fue colosal. Jiren bloqueó con el antebrazo, pero el suelo bajo sus pies se hundió varios metros. Broly no se detenía. Sus golpes venían en secuencia, rápidos, pesados, impredecibles. Era como luchar contra un dios primitivo en estado de frenesí absoluto. Con cada puñetazo que fallaba, el terreno a su alrededor era pulverizado. Con cada golpe que Jiren bloqueaba, su aura se inflamaba aún más, como si estuviera absorbiendo y analizando cada movimiento insano. Pero Jiren no era cualquier guerrero. Él no luchaba con emoción, no perdía el foco. Y poco a poco su postura cambió. Comenzó a moverse con más agresividad, más fluidez, respondiendo a los ataques con precisión quirúrgica. Con un movimiento rápido, desvió un gancho de Broly y le clavó el puño en el abdomen. El impacto reverberó en el aire como una explosión sísmica, y Broly fue lanzado como una bala descontrolada por cientos de metros. Aún así, Broly se levantó, sangrando, rugiendo, aún más furioso. Avanzó nuevamente, pero ahora Jiren estaba listo. Liberó más de su energía, haciendo que su aura creciera tanto que el espacio a su alrededor parecía estar siendo desgarrado. Era como mirar una estrella colapsando sobre sí misma. Y entonces, con solo una secuencia de golpes, rápidos, certeros y devastadores, Jiren desmanteló la defensa de Broly por completo. El primer puñetazo golpeó la barbilla de Broly con fuerza absurda. El segundo, en el pecho, hizo vacilar su aura. El tercero, una patada en el abdomen, lo dobló. Y el último, un directo en el rostro,
fue tan violento que apagó la conciencia de Broly instantáneamente. El Saiyajin voló como un cometa apagado, hasta chocar con una montaña distante, que simplemente dejó de existir con el impacto. El silencio cayó sobre el campo de batalla. El aura de Jiren se retrajo lentamente, hasta desaparecer por completo. Él solo se dio la vuelta, con su expresión impasible, como si solo hubiera terminado otro ejercicio. Goku y Vegeta se acercaron corriendo a Broly, que ahora yacía inconsciente, en su forma base, con el rostro cubierto de sangre, pero aún respirando. Goku lo miró con preocupación, pero también con admiración. Broly había resistido tanto tiempo contra Jiren, incluso sin control total de su fuerza. Era casi increíble. Vegeta, por su parte, se quedó en silencio, cruzando los brazos, reflexionando. Aquello era una clara advertencia. El potencial de Broly era algo fuera de cualquier escala, pero necesitaba aprender a dominar su poder, o siempre sería derrotado por guerreros como Jiren. Whis caminó tranquilamente hacia el grupo, observando el cuerpo caído de Broly. Comentó que, por más impresionante que fuera la fuerza bruta de Broly, todavía había un abismo entre poder y control, y ese abismo fue exactamente lo que Jiren explotó a la perfección: la diferencia entre un guerrero furioso y un guerrero completo. Mientras tanto, Jiren ya se alejaba con calma. No buscaba aplausos ni reconocimiento. Aquella lucha, para él, fue solo una lección más, una oportunidad de observar hasta dónde habían evolucionado los otros universos. Y en el fondo, quizás incluso él sintió que, un día, Broly podría convertirse en alguien a quien tendría que tomar mucho más en serio. Pero por ahora, la victoria era suya, y el caos había sido contenido, por poco. Comparando directamente a Broly y Jiren, se hace evidente que, incluso con todo el potencial monstruoso del Saiyajin de Vampa, Jiren aún está en un nivel superior. Broly posee una fuerza explosiva que crece a medida que avanza la lucha, una capacidad de adaptación aterradora y un poder que trasciende los límites convencionales. Sin embargo, Jiren representa lo opuesto a este caos. Es la personificación del dominio absoluto, del control total sobre cada átomo de su fuerza. Mientras Broly explota sin dirección, Jiren canaliza su energía con precisión mortal. Además, es importante recordar que Jiren enfrentó a Goku en el apogeo de su transformación más refinada, el Ultra Instinto Dominado. E incluso ante un Goku con reflejos automáticos y cuerpo en armonía total con el instinto de batalla, Jiren logró presionarlo y, por momentos, superarlo. Esto por sí solo ya coloca a Jiren entre los guerreros más poderosos de todos los universos. Broly, por otro lado, jamás se enfrentó a un Goku en ese nivel. Cuando lucharon, Goku ni siquiera había dominado completamente el Ultra Instinto, y aún así necesitó la fusión con Vegeta para detenerlo. También es necesario considerar el factor evolución. Desde el final del Torneo del Poder, Jiren ciertamente no se quedó estancado. Siendo alguien con una determinación casi fría, movido por un sentido inquebrantable de superación, es plausible imaginar que haya entrenado intensamente, buscando romper sus propios límites. La versión actual de Jiren que enfrentó a Broly probablemente es aún más poderosa que aquella que luchó contra Goku, Vegeta y Freezer en el torneo. Este crecimiento silencioso lo hace aún más peligroso. Por su parte, Broly, aunque ha entrenado un poco bajo la supervisión de Goku, todavía está aprendiendo a luchar. No tiene una técnica refinada, no entiende estrategias complejas y, lo más importante, no sabe controlar sus emociones. Su fuerza bruta es colosal, pero sin foco se convierte en un riesgo tanto para el enemigo como para él mismo. La lucha contra Jiren evidenció esto con claridad. Cuando el adversario no se inmuta con su poder, Broly pierde el rumbo. Al final, el enfrentamiento entre los dos fue como oponer una fuerza de la naturaleza contra una muralla inquebrantable. Broly representa el caos, la furia salvaje e ilimitada. Jiren, por su parte, representa la firmeza, la disciplina y la supremacía del espíritu entrenado. Y en este choque de extremos, fue la frialdad metódica de Jiren la que prevaleció sobre la furia desenfrenada de Broly. Una victoria que dejó claro que el poder, por sí solo, no es suficiente. Es el control de este lo que realmente define a un guerrero supremo. Broly puede tener un potencial que roza lo ilimitado, pero mientras ese poder no sea domado, seguirá siendo solo un arma sin dirección. Jiren, por otro lado, ya transformó su fuerza en algo estable, preciso y casi absoluto. Y es justamente esta diferencia entre poder bruto y poder controlado
lo que hace de Jiren, hoy, el guerrero más completo entre los mortales. Pero comenta qué te pareció todo esto y no te olvides darle like. Muchas gracias por el apoyo de todos ustedes y hasta la próxima.